Buenos días. En este video veremos algunos de los elementos que vimos la clase pasada, pero tendrán un mayor detalle. Como este video se realizó antes del de la clase pasada, es probable que hayan elementos que se repitan, pero de todas formas se profundizarán en todos estos temas. ¿Ok? Comencemos hablando de las variables. Pues básicamente quería recordarles que una variable es un espacio en la memoria del computador. Ese puede tener un nombre. A veces le podemos dar varios nombres al mismo espacio o hay veces que podemos trabajarlo sin necesidad de darle un nombre. En esos casos se llaman variables anónimas. Ok, al igual que en los otros lenguajes que ustedes ya habían trabajado, una variable pues se escribe a la izquierda va el nombre de la variable, el igual, y a la derecha el valor que le vamos a colocar a la variable. Eso sí es parecido a C y a Java. Bien, también el nombre de la variable se parece. Debe comenzar por una letra, distingue mayúsculas y minúsculas, puede contener números, pero no puede empezar por un número. Puede tener guiones bajos y no puede ser ninguna de estas palabritas. En cada lenguaje pues tienen su familia de palabras diferente. Entonces, si tienen algún error con el nombre de la variable, pues revisen que no hayan usado alguna de estas. Ok. Bien, siempre es recomendable que el nombre de la variable corresponda al significado de lo que se va a trabajar, ¿no? De lo que van a almacenar ahí. Hay veces que tiene dos o más palabras. En esos casos, por ejemplo, pueden separar las palabras con un guión al piso, eso se llama snake case, o unir las palabras y la segunda palabra comienza con mayúscula. Bueno, la tercera, si hay más, también las siguientes empezarán con mayúscula. Eso se llama camel case. Perfecto. Entonces, aquí, pues un ejemplo sencillito ahí, asignó la variable población mundial con 8.000.000.000 uno. Observen aquí que población tiene tilde. En Python 3, que es el que estamos trabajando, permite que las variables sean palabras con tilde. Sin embargo, la verdad yo no acostumbro a hacer eso, pues de pronto ya uno como que ha tenido experiencias complicadas con tildes en el pasado. Se supone que Python 3 ya la arregló, mis problemas fue antes de Python 3, pero bueno, aquí funcionó y este. Bueno, observen lo siguiente. Esta es nuestra primera instrucción que tenemos aquí en este cuaderno de Júpiter. Básicamente, bueno, en este renglón, bueno, aquí vimos que con un símbolo de numeral, todo lo que viene después es un comentario. Después nuestra variable que vamos a asignar le ponemos igual y después el número 8.000.000.000 uno. Y después vuelvo a escribir la variable. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando ejecute esa variable, esta celda me imprima el resultado. Listo. Entonces él ejecuta este valor y pues él lo que hace es devolver el valor de esta variable. Ok. Cuando las variables no se van a modificar, usualmente las llamamos constantes. En Python no hay una palabra especial para una constante. Por ejemplo, aquí tomé una que era la velocidad de la luz y la asigné con este numerito. Perfecto. Bueno, y aquí le dije, veamos a ver cuál es el valor de la velocidad de la luz. Entonces, cuando le dé ejecutar esa celda, muestra ahí el valor de la velocidad de la luz. Bueno, antes de empezar a hablar de los tipos de datos que tiene Python, quiero pues recordar algunas notaciones. Lo primero es el asunto del puntico y la coma, ¿no? Que a veces en algunos lados hay punto, otras veces coma. El asunto se debe a que los países anglosajones pues utilizan punto, los países de origen latino utilizan coma, y pues como nosotros tenemos influencia de ambos, pues aquí pues eso se usa uno o el otro, y pues es peligroso que pueda generar algún tipo de error. Bueno, en este curso vamos a utilizar punto decimal, ¿ok? El dígito que está a la derecha del punto decimal lo vamos a llamar dígito decimal. Bueno, y el conjunto de todos los dígitos que están a la derecha los vamos a llamar dígitos decimales, en plural.
Claro que usualmente simplemente se conoce como decimales y ya decimales que antes era un adjetivo, ahora se utiliza como sustantivo. ¿De acuerdo? Todo el número que tiene un número que tiene dígitos decimales se llama número decimal. ¿Ok? Pero este también, en vez de decir número decimal, usamos simplemente el adjetivo y lo volvimos sustantivo. Entonces ahora decimos que es un decimal. ¿De acuerdo? Eso pues hay que tener cuidado porque si se usa en plural estamos refiriéndonos a los dígitos, ¿no? Si se usa en singular estamos refiriéndonos al número. Bueno, usualmente, dependiendo del contexto que estemos hablando. Bueno, bien. Eh, ¿Por qué se usa tanto la palabra decimal, no? Aquí número decimal, dígitos decimales, dígito decimal, punto decimal. Porque todo está en función del número 10, se basa en el número 10. Ya que, por ejemplo, este número que está aquí, 637.25, se puede escribir como 6 por 100, más 3 por 10, más 7 por 1, más 2 por 0.1, más 5 por 0.01. ¿De acuerdo? Si sumamos todo eso, pues nos da este número. Podemos hacer lo mismo para representar un número, pero ahora ya no en base 10, sino en base 2. Entonces, por ejemplo, el número x lo podemos representar como un número b, que b pues que es simplemente un 0, puede ser 0 o 1. Por 2 a la n, bueno, por 2, 3 por 2 a la 3 y así sucesivamente. Después, si reunimos todos los b's que teníamos, eso nos va a generar la representación en binario del número x que tenemos aquí. Por ejemplo, estos ceros y unos representan en binario este número que está aquí. Sería, por ejemplo, este es 10 a la menos 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 1 por 2 a la menos 2, más 0 por 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la 0, y así sucesivamente hasta llegar a este. Sumamos todo eso y nos debe dar este numerito que está aquí. Nosotros pensamos en base 10, o sea, pensamos los números de esta forma, pero el computador piensa, entre comillas, los números de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué escogieron esta representación en binario? Resulta que los transistores, cuando trabajan en corte y saturación, son más resistentes al ruido que si trabaja entre esos dos valores. ¿De acuerdo? Entonces es por ese motivo que ha tomado tanta fuerza el uso de los computadores que llamamos digitales. ¿De acuerdo? Los primeros computadores agrupaban los números en grupos de 8 bits. Entonces le dieron un nombre y un grupo de 8 bits. Bueno, este que es un 0 y un 1 lo vamos a llamar un bit. Un solo bit, un 0 o un 1. El grupo de 8 bits se llama un byte. ¿De acuerdo? Y pues ya a partir de eso se tomó ya como unidad de medida. Entonces, más o menos como la información que le cae a un byte es usualmente un carácter. Es más, en mi época los caracteres ASCII precisamente estaban definidos en 8 bits. Pero con el pasar del tiempo se definió pues el formato UTF-8, que es el basado en el Unicode. Ya tienen pues muchos más caracteres, pero el número de bytes es variable, ¿de acuerdo? Los caracteres ASCII o los primeros caracteres ASCII pues siguen siendo los mismos, o más o menos los mismos, ¿no? De este Unicode. Ok. Entonces, en ese caso, pues que son los que nosotros usamos, ahí sí usará un byte. Pues, más o menos podemos decir que un carácter es un byte usual, conocido. Cuando nosotros tenemos 1000 bytes, pues podemos llamar como un kilobyte. Pero usualmente, pues hay veces que como listo, pero como 2 a la 10 es 1024, entonces a veces un kilobyte hace referencia a 1024. Bien, podemos representar números con 64 bits en los computadores actuales. Un número con 64 bits, pues si lo convertimos a binario,
pues iría desde menos, uy, este número es grandísimo, ¿no? En vez de colocar comas, pues coloqué rayita al piso, pues, para evitar esas confusiones, ¿no? Entonces este tendría aquí 3, 6, 9, 12, 15, 18. Menos 9 por 10 a la 18 hasta 9 por 10 a la 18, ¿no? Pues eso es un número grandísimo. Miremos a ver, por ejemplo, este cómo es. Bueno, primero observemos que el positivo es uno menor, que aquí termina en 7, aquí termina en 8. Bueno, eh, ahora, por otro lado, si esto fuera, por ejemplo, memoria de un computador, esta sería, bueno, aquí sería kilo, mega, giga, tera, 1000 teras, 9 millones de teras. O sea, uy, no, eso es un número pues asombroso, ¿no? Sin embargo, Python no está limitado a estos números. Él puede trabajar números mucho mayores. Más adelante veremos. Tenemos una función que nos permite convertir un número entero a binario. Por ejemplo, este 100 es un 100 entero que conocemos. Si lo colocamos aquí, nos da la representación en binario. Observe que un número en binario empieza por 0b y después sigue, este es el numerito en binario que representa el 100 en decimal. Bueno, también podemos pasar a binario un número negativo, pero pues él aquí muy cómodamente le pone simplemente el signo menos. Sin embargo, cuando hacemos la representación en binario, como solo tenemos ceros y unos, él tiene que arreglárselas. Entonces lo que él hace es que empieza a restar y cuando ya llega a cero, entonces toma los números más grandes como los negativos. ¿De acuerdo? Eso, eso se llama complemento a 2. ¿De acuerdo? Bien, eso lo verán después en fundamentos de digitales. Bueno, aquí tenemos nuestro número asombrosamente grande y lo pasamos a binario. Observemos entonces cómo tenemos aquí todos los bits en uno. Perfecto. Si a eso le sumamos un uno, pues, pues claro, ya no puede representar más, entonces todo queda 000 y necesita un bit más aquí como para 100. Listo. Este número habíamos dicho que era como 9 por 10 a la 18, ¿de acuerdo? Imaginemos un número mucho más grande, 10 por 10 a la 100 en decimal. Eso en binario va a ser algo, pues, miren, no, eso es increíble. Entonces observen que Python puede trabajar números mucho más grandes de los que trabajan los 64 bits. ¿De acuerdo? También podemos convertir un número binario a un número entero. Entonces aquí está la forma de convertirlo. Por ejemplo, un número negativo también se puede convertir. Para el número negativo, pues le ponemos el menos. También se puede trabajar en octal y en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, 10 decimal para pasarlo a octal, él coloca un 0O y el número en octal. Para tener el número en octal y pasarlo a decimal, pues usamos int. Aquí el número empieza por 0O. Si el número está en hexadecimal, pues empieza por 0x. Y pues también podemos pasar de decimal a hexadecimal y de hexadecimal a decimal. Ok, sigamos entonces con la presentación. Bueno, sabemos nosotros que los números enteros van desde menos infinito hasta infinito. Pues no podemos en un programa, en un lenguaje de programación tener todos los infinitos números. Sin embargo, Python hace todo lo posible para poder representar todos estos infinitos números. Entonces, digamos que los algoritmos que él tiene le permiten pues, usar la memoria que tenga disponible para representar el número que necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces, pues el algoritmo no presenta, o pues digamos, Python no tiene una restricción respecto al número. Pero pues si ya vamos a representar un número exageradamente grande, pues entonces él como que va usando cada vez más memoria. Aquí habíamos visto dos ejemplitos de asignar. Este era ya un número entero y lo asignábamos a una variable. Aquí tenemos otro número entero, lo asignábamos a la variable. Claro, los números enteros pueden ser positivos o negativos. Entonces vamos a ver aquí la función type nos deja ver qué tipo de elemento es el que, o de valor que vamos a almacenar. Entonces, cuando lo ejecutamos nos dice, este es entero
y cuando ejecutemos este nos va a decir que es entero. Entonces, población mundial es entero y velocidad luz es entero. Ok, ahora las operaciones. Bueno, ya conocemos las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación. Bueno, aquí tenemos dos negaciones, ¿no? Esta es resta y esta es negación. Entonces, esta se utiliza, por ejemplo, cuando queremos que el número sea negativo, menos 5, y este que sea la resta de dos números. Perfecto. Hasta ahí no hay problema. El exponente, pues, usa dos asteriscos para el exponente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí sería 2 elevado a la 3, pues nos da 8. Bien, aquí hay otras dos que son división entera y módulo. Entonces, recordemos que cuando vamos a hacer la división, pues cuando hacíamos la división, cuando nos enseñaron a hacer la división, pues teníamos el dividendo, el divisor, el residuo y el cociente. Ok, si queremos encontrar nuevamente este número, pues sería 4 por 3, 12 más 1, 13. Perfecto. El cociente es el que está relacionado con la división entera. Perfecto. Y el residuo es el que va a estar relacionado con el módulo. No digo que es el mismo porque depende pues si el número es positivo o negativo, siempre tomará el menor, entonces ahí habrá un pequeño cambio. Pero pues ya sabemos de dónde salen esos números. Perfecto. Bien, había otra cosa, aquí hay una columna que dice prioridad. Resulta que cuando tenemos una operación, por ejemplo, algo por el estilo, entonces, por ejemplo, el 5 se está multiplicando por el menos 2 y por otro lado está siendo elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos dado una serie de prioridades para evitar tener que poner tantos paréntesis. Entonces, este nos dice cuál es más prioritario. Entonces, es más prioritario hacer el exponente que realizar la multiplicación. Observemos que la multiplicación tiene prioridad 2, en cambio el exponente prioridad 4. Entonces, en este caso, tenemos que colocar 5 al cuadrado entre paréntesis, porque, bueno, mejor dicho, no hay necesidad de colocar estos paréntesis porque este se va a colocar. El ejercicio consiste precisamente en colocar los paréntesis para que el resultado dé exactamente lo mismo que acá. Entonces, como si hubiera unos paréntesis aquí. Observemos que el menos afecta solamente al 2, porque ese menos tiene prioridad 3. Entonces, aquí se aplica al menos y después sí se hace la multiplicación. Entonces, primero es menos 2 y después se multiplica. Porque pues ya vimos que la negación tiene prioridad 3 y la multiplicación prioridad 2. Ok. Em, Luego, bueno, después, entonces, aquí por ejemplo, este 3 tiene aquí módulo este 3 tiene módulo a la izquierda y resta a la derecha. Entonces, el módulo es más prioritario que la resta. Entonces, en este caso, se hará primero el módulo. Perfecto. Y por eso lo colocamos entre paréntesis con todo lo demás. Y el 11 aquí hacemos la división entera. 11 dividido división entera con 3. Ese es más prioritario, para el 3 más prioritario ese que la resuma, entonces por eso este otro paréntesis que está aquí. Y listo. Ahí entonces podemos ver que estas dos dan exactamente lo mismo. Perfecto. Entonces los dejo, por ejemplo, la idea es que ustedes paren el video en este momento y coloquen los paréntesis en esto. ¿De acuerdo? La respuesta debe ser 26. Listo. Y entonces les debió haber dado esto que está aquí. Perfecto. Aquí hay otro ejercicio y también aquí está la respectiva respuesta. Perfecto. Bien, yo les había dicho que la división entera pues varía dependiendo si el número es positivo o negativo. Ya habíamos hecho este. Entonces, 13 dividido 3, la división entera,
pues entonces el resultado es 4. Entonces vamos a tomar solo este pedacito de acá y vamos a hacer una operación aquí con este. Entonces, control C, vamos a crear aquí un nuevo espacio, colocamos aquí este y bueno, entonces aquí pues al realizar esta parte de acá nos da 4 y le cambiamos el signo. Ahora vamos a hacer la división entera pero con menos 13. ¿Qué sucederá? Listo, es menos 5. Resulta que la división exacta de 13 con 3 es un número un poquito mayor que 4 y menor que 5. Pero entonces la división entera siempre aproxima al menor. En este caso, el menor es 4. En este caso, como es negativo, pues es menos 5 es menor que 4 punto algo, que menos 5 es menor que menos 4 punto algo, entonces por eso aproxima a menos 5. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso con las divisiones enteras. Bien, bueno, ahora aquí en ambos casos es positivo, pero que aquí observen que la división entera y la multiplicación ambos tienen la misma prioridad, que es 2. Entonces, cuando ambos tienen la misma prioridad, se hacen las operaciones de izquierda a derecha. O sea que primero hará estas dos operaciones, o sea, primero hará la división entera y después la multiplicación. Aquí hará primero la multiplicación y después la división entera. Aquí cuando hace la división entera, sabemos que el resultado, pues no, 13 no es divisible entre 3, por lo tanto lo aproxima a 4. Y después cuando lo multiplica por 3, entonces nos va a dar 12. Vamos a ver si efectivamente... Vamos a colocar aquí otro. Efectivamente, nos da 12. Pero en este primero multiplica por 3. Entonces el número ya es divisible por 3. Entonces cuando haga la división entera, pues simplemente le va a quitar el 3 que le multiplicó. Entonces aquí sí nos va a dar 13. Entonces observemos cómo aquí estas dos operaciones no pueden conmutar. Perfecto. Entonces observen que cuando primero hacemos a la división entera y después multiplicamos, básicamente nos da el número, pero nos queda faltando el residuo. Si le sumamos el residuo que se obtiene con el módulo, pues obtenemos nuevamente el número. ¿De acuerdo? Esa es como la idea que tenemos en el tercer paso. Casi se me olvida explicar cuando queremos actualizar el valor de una variable. Por ejemplo, aquí tenemos a igual a 4. Ahora, a esa misma variable queremos sumarle 3. Entonces simplemente colocamos a es igual a más 3. Bueno, ¿a cuánto queda? Pues 4 más 3 es 7. Perfecto. Esto mismo se puede realizar de una forma más abreviada, ¿no? Entonces, la idea es colocar la operación o el operando que queremos a la izquierda del igual, de esta manera. Entonces, la operación más igual lo que hace es al A sumarle el 3. Entonces, aquí asignamos a con 4, le sumamos a 3 y entonces el valor de A es 7. Bien, esto se puede hacer con la mayoría de los operadores. Entonces, con 4, pues aquí la resta también funciona. Observemos que en ambos casos da igual. Con la multiplicación también funciona. Bueno, y ahí ustedes estarán ensayando los demás operandos. Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar del tipo de dato float. Vimos que el tipo de dato int representaba pues muy bien los números enteros. Entonces, ¿será que float puede representar igual que bien los números reales? Y la respuesta es no. La verdad es que el conjunto de los números reales es un conjunto muy complicado. Y pues bueno, Float hace lo que puede para poder tratar de representar lo mejor posible este conjunto. Vamos a ver que a nivel práctico es una solución muy, muy interesante. Ok,
Entonces, lo primero es para diferenciar un entero de un número tipo float, un número int de un float, es que podemos utilizar la notación con punto. Entonces, por ejemplo, definimos la variable gravedad 9.8, pues si imprimimos gravedad, aquí se ve que es 9.8, y si miramos qué tipo de dato es, pues ya es float. Perfecto. Lo mismo, el peso de hoy 70.0, eso fue lo que hoy pesé. Observen que era cero exacto, exacto, eso es lo que, pero al ser cero exacto, uno diría, ah, eso es entero, pero no, como tiene puntico, él ya sabe que es float, ¿ok? Entonces no importa que termine en 0.0, ya con el punto ya cambia el tipo de dato. Otra forma para representar un número de tipo float es colocar e. Este e representa por 10 a la, por ejemplo, entonces queremos 1.37 por 10 a la 26. Entonces ponemos 1.37 e26. Listo. Y ese número es el que corresponde al número flotante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pero observen una cosa, el radio del universo es un número extremadamente grande, ¿de acuerdo? En metros, o sea, 10 a la 26 es 1.37 y 26 ceros después. Y observen que Float lo permite representar sin ningún problema. ¿Ok? Bien, pero por ejemplo el radio de un protón, ese sí es un número muy pequeño, ese es 0.88 por 10 a la menos 15 metros. Y Flood lo puede representar también sin ningún problema. Aquí él lo que hizo fue correr un poquito la coma, entonces lo representó como 10 a la menos 16. Pero observen que estos son 16 ceros antes del puntico, ¿no? O sea, corremos el puntico 16 veces. Pero bien, Flood no tiene problema para representar eso. Ok, las mismas operaciones que habíamos hecho con int, también las podemos hacer con número tipo float. Además podemos hacer la división ya normalita. Esta división siempre da flotante. Entonces, por ejemplo, si divido 6 entre 3, pues me da 2. Pero ese 2 va a ser de tipo float, no es entero. Ok, a pesar de que este número 6 sí se puede ir entre 3, él siempre coloca flotante. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos las mismas operaciones de antes, solo que ahora uno de los operandos o los dos son de tipo flotante y entonces el resultado es flotante. Bueno, en la división sí ambos son enteros y da flotante. Observen aquí que el exponente puede ser también cualquier número flotante y él realiza la operación sin ningún problema. ¿Ok? Recuerden que la notación científica usualmente es una constante por 10 a la algo. Bueno, en binario vamos a utilizar algo así parecido a la notación científica y lo vamos a llamar notación de punto fijo. Bueno, es de punto fijo cuando b es un número fijo y es de punto flotante cuando b puede variar. ¿De acuerdo? Hay una norma que es la IEEE 754. Esa tiene varias descripciones, en particular Binary 64 habla de que A va a utilizar 53 bits y B va a utilizar 11 bits, el exponente 11 bits. De esta forma, nuestro exponente puede variar y al ir variando, entonces ya podemos pues correr la coma. Bueno, aquí como es la base es 2, entonces pues será para números binarios. Observe que si sumamos 53 más 11 nos dan los 64 bits que tienen los números. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahora ya podemos representar en los 64 bits números de este formato. Los vamos a llamar de punto flotante o float. Bien, habíamos dicho que los números enteros, si teníamos demasiados dígitos, ocupan mucha memoria. La clave de float es solucionar eso, pero solamente utiliza 4 bytes para cualquier número de tipo float. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es tanta dicha? Para poder hacer esa representación, entonces float almacena los números de esta manera. A, que lo vamos a llamar la mantisa, que es un número que va entre 2 a la 52 hasta 2 a la 53.
Y B es el exponente. El exponente sí puede ser un número negativo desde menos 2 a la 10 hasta 2 a la 10. Bueno, A también puede ser positivo o negativo. De esta forma permiten ahorrar al máximo el número de bits. Observen que el número más grande es cuando en la mantisa es cerquita a 2 a la 53. Observen que no puede ser igual a 2 a la 53. ¿De acuerdo? Y el exponente es lo máximo, 2 a la 10. Bueno, la idea es que cuando tengamos ese número allá, podemos tener un número cerquita a 1.79 por 10 a la 308. Eso quiere decir que podemos tener 308 ceros. O sea, recuerden para el diámetro o el radio del universo necesitamos 26 ceros. No, aquí supera el número de ceros que ha superado el 90. O sea que por números grandes no tenemos problemas. ¿De acuerdo? Y pues para números negativos va a ser algo similar. Bien, aquí puse este número, vemos que sí se puede representar, pero si yo le coloco un dígito más a este, en vez de 57, coloco 58, él no se deja. ¿De acuerdo? Y si le coloco dos números en vez de 58, pongo 59, como que ya se le acaban las neuronas y dice, no, 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 no. Digamos que eso es como un infinito que es para mí, ya no puedo operar eso. Bien, después miraremos el infinito. De acuerdo. Bueno, esa parte no tiene problemas. Por ejemplo, el número de átomos del universo conocido es aproximadamente 10 a la 80. Mira, aquí queda sobrado, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos definitivamente representar todos los números, pero para la mayoría de las aplicaciones que tenemos, efectivamente va a ser muy útil este numerito de acá. Bien, el asunto es que no almacenamos los 308 dígitos. Observen que solamente tenemos 16 cifras significativas. Esa es la clave que tenemos para el ahorro de la memoria. Siempre aquí la mantisa nos va a dar el número de cifras significativas que tenemos. Y entonces estamos trabajando 16. Entonces, solamente 16 dígitos colocamos. Pues ya el resto de dígitos no tiene sentido ponerlos porque pues no son significativos. ¿De acuerdo? Ese es el gran ahorro. Ok. Entonces, podemos convertir un número en punto flotante a entero con la función int, ¿de acuerdo? Y un número entero lo podemos convertir a flotante con float, ¿de acuerdo? Aquí pues cuando usamos int pues perdemos la parte decimal, ¿de acuerdo? Solo tomamos el 12. Y cuando convertimos un entero a float pues solo vamos a tomar 16 dígitos de la parte significativa. Entonces él llega y aproxima este número de aquí. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a mirar qué pasa cuando b es negativo. B es el exponente. ¿De acuerdo? O sea, el número es de esta forma. Bueno, si a es negativo, ya sabemos el número, pues va a ser negativo. Pero si b es negativo, el exponente es negativo, entonces va a representar cantidades muy pequeñas. ¿Ok? Entonces, si b es negativo, entonces el exponente es negativo, entonces es como si estuviera dividiendo, ¿de acuerdo? Eso permite representar fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, los números de tipo float, además de ser números reales, la verdad es que son números racionales. ¿De acuerdo? O sea que en Python no podemos representar exactamente un número irracional. Nosotros sabemos que 0.1 es 1 sobre 10, pero resulta que en el denominador siempre vamos a tener son potencias de 2, 2 a la algo. Entonces él aproxima el número 0.1 a un numerador que está en una mantisa que está en este rango, ¿recuerdan? Y el denominador adecuado para poder obtener este numerito. Listo, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, de esta forma,
es que este número que está aquí no es 0.1, pero lo aproxima bien, lo aproxima con 16 cifras significativas, que era lo que nosotros estábamos diciendo. Bien, el resto de los dígitos pues ya son las cifras que no son significativas. Este format permite representar el número con el número de decimales que quiera. Yo entonces le dije que colocara 100 decimales, entonces aquí coloco los 100 decimales. ¿De acuerdo? Listo. Aquí, por ejemplo, le dije que representara esta división. Listo. Entonces, aquí está la aproximación de 0.1. Ahora le dije, escríbame 0.1 en este formato. Y observen que escribe exactamente el mismo número que colocamos ahí. O sea que Python no sabe escribir 0.1. Bueno, la verdad es que tampoco Java ni C, porque todos utilizan la misma codificación de números de tipo flotante, ¿de acuerdo? Que es la que tiene la CPU, la ALU. El computador adentro tiene un procesador para números flotantes y utiliza un estándar y pues todos los lenguajes de programación deben usar ese estándar, ¿de acuerdo? Entonces, ese estándar no permite trabajar 0.1 de forma exacta, pero la verdad es que hace una muy buena aproximación, o sea, la verdad es que 16 cifras significativas uno pues prácticamente nunca usa, ¿no? Pues de pronto para aplicaciones espaciales y cosas de esas, pues ya tendrá que utilizar alguna otra herramienta. Bueno, pero para estas aplicaciones, básicamente, para la mayoría de las aplicaciones, uno pues con 4 o 5 cifras significativas está bien. Listo, entonces estamos sobrados para la mayoría de las aplicaciones. Bien, aquí lo que hice fue que observen que en vez de colocar aquí 4 lo que hice fue aplicar o colocar 5, ¿no? Entonces ya el número se empieza a alejar un poquito de 0.1, disminuye el número de cifras significativas. Es un caso de aumentarlo, en caso de disminuir el número, en vez de 4 puse 3, también disminuyen las cifras significativas. Por lo tanto, esta sí es efectivamente la mejor aproximación que podemos escribir de 0.1. ¿Ok? Bueno, y si B es 0, B, recordemos que B es nuestro, aquí creo que está. O sea, nuestros números son de la forma, nuestros números tipo float. Float viene de punto flotante. ¿Ok? Tipo float viene A por 2 a la B. Si B es 0, entonces resulta que 2 a la 0 es 1, entonces queda el mismo número de A. O sea que cuando, por aquí teníamos, exacto, o cuando b es 0, podemos representar estos números entre 2 a la 52 y 2 a la 53. Listo. Esos son los numeritos. Entonces podemos, básicamente son números enteros, ¿no? Entonces podemos sumarle 1, pero si le sumamos 0,5, no, nos fregamos. O sea, si A, observen que A termina en 6 y le sumamos 0,5, no, ni siquiera los decimales afectan. ¿Ok? Porque él solo trabaja 16 cifras significativas y aquí tenemos ya las 16 cifras significativas. Si le sumamos 0,5 está por fuera de nuestras cifras significativas, por eso no lo tiene en cuenta. O que a pesar de que es de tipo flotante, no puede exceder sus cifras significativas. ¿Ok? Entonces dice, no, eso es parte del error, no se considera. Bueno, y si b es 1, entonces cuando b es 1, todos los números están multiplicados por 2. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un numerito. Fíjense que es múltiplo por 2. Si le sumamos 1, pues se sale de las... Bueno, aquí ustedes dirán, pero ¿y qué pasó con las 16 cifras significativas? Bueno, la verdad es que él tiene... las cifras significativas son un número de bits significativos, ¿de acuerdo? Esos son 53 bits significativos. Esto es en base 2, ¿de acuerdo? Entonces, no los considera como dígitos decimales las cifras significativas, sino en binario. Por eso cuando ves uno, pues solo toma múltiplos de 2 y no suma el uno. ¿De acuerdo? Pero si le sumamos 2, ese sí lo suma bien. ¿Ok? Entonces ahí no hay problema. Bueno, y si b es menos 1, entonces los números están multiplicados por 2 a la menos 1, que eso es dividido entre 2. Entonces aquí sí puede sumar mitades, ¿de acuerdo? Pero si le sumamos punto 2, no, ese sí no lo suma,
¿De acuerdo? Le podemos sumar punto 5 y todo bien. Bueno, aquí tenemos nuestro número, le sumamos punto 5 y lo suma, pero si a nuestro número le sumamos punto 2, no lo tiene en cuenta. ¿Por qué tomé menos 52? Vamos acá. Recuerdan que la mantisa, el valor de A iba de 2 a la 52. Ah, bueno, entonces A es el menor del número de A es 2 a la 52. Y si lo multiplicamos por 2 a la menos 52, pues a que no ven cuánto nos da. Pues 1. Entonces, cuando B es 2 a la 52, pues podemos representar los números entre 1 y 2. Bueno, también entre -1 y -2. Y a que no ven cuántos números hay intermedios entre 1 y 2. Pues hay 2 a la 52 números intermedios. Uy, tenemos una gran cantidad de números para poder escoger. Pero recuerden que los números siempre están divididos por 2 a la n. Entonces, de los decimales 0.1, 0.2 hasta 0.9, el único que está dividido o sea que se puede escribir como algo dividido 2 a la n es 0.5. 0.5 es 1 sobre 2 a la 1. El resto no. O sea que el resto son aproximaciones. Listo, entonces, por ejemplo, esta es la aproximación para 0.1. Aquí 0.2 también. 0.3 también hace una aproximación. Esta es un poquito menor, pero bueno, aquí la hace. Observen que todos los números terminan en 5, porque cuando hacemos una adición por 2 a la n, siempre terminará en 5. Bueno, 25, 75, sí, esos numeritos son típicos. 0.5 sí es el único exacto, ¿no? 0.6 también es otra aproximación, 0.7, 0.8, 0.9. Listo, pero son aproximaciones con 16 cifras significativas, o sea que para nosotros la verdad es que puede que no sea exactamente el 0.3, pero es un número bastante aproximado, o sea, para casi todas las aplicaciones son muy, muy interesantes. Hay alguna que no, y es que a veces dan una aproximación, un dígito significativo mayor, un dígito significativo menor, entonces las igualdades de dos números pues a veces no van a dar, ¿de acuerdo? Entonces por eso tenemos que revisar que la diferencia entre los dos sea menor que tal. Bien, bueno, ahora tomemos A1, ¿de acuerdo? Entonces bueno, B es igual a A, entonces queda exactamente igual, no tiene ningún problema. Pero ahora a B le vamos a sumar 2 por 10 a la menos 52. Entonces, bueno, fue un número muy pequeño que le sumamos, queda acá. Ahora, si le sumamos a B al mismo A que tenemos aquí, que es al 1, le sumamos 2 por 10 a la menos 53, este ya se sale de las cifras significativas que trabajamos, entonces la verdad no la tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, el 0 con 100 cifras significativas sí lo representa, pero de pronto alguno se ha preguntado, pero ¿cómo puede representar el 0? Porque observen vamos aquí a donde definimos esto. Observen, el número es A por 2 a la B, pero A no puede ser 0, ¿de acuerdo? Y B, pues no importa el valor que yo le ponga a B, 2 a la algo siempre eh, va a ser mayor que 0. Nunca va a ser 0. Entonces, no hay forma de obtener aquí un 0 con esta formulita. Por eso, los creadores de ese formato de punto flotante hacen ahí una excepción. Y entonces dicen, el 0 lo colocamos a las malas. Entonces, el 0 sí se representa, es un número exacto, pues no utiliza este formato, sino que a las malas lo colocan. ¿De acuerdo? Y colocan otros, o sea, si el número es muy grande, van a colocar un número que es inf. Este lo definen como float inf. Entonces aquí fíjense que infinito es un número flotante. Entonces ya vimos que cuando tenemos un número muy grande y le sumamos algo, pues se le sale de la memoria. Entonces dicen, no, eso para mí ya es infinito. Menos infinito también se puede trabajar. Si yo lo sumo infinito más menos infinito, no da cero. ¿De acuerdo?
La verdad es que él no se sabe qué número da, porque usualmente lo que hace es que uno tiene sucesiones que tienden a una sucesión que converge a infinito, otra sucesión que converge a menos infinito, y si la suma, pues la verdad es que el resultado depende de las sucesiones. Algunas irán a infinito, otras irán a menos infinito, otras convergerán a un número finito. Incluso puede algunas llegar a ser cero. Entonces, como no siempre es el mismo resultado, por eso dicen eso no es un número. Entonces, ese es otro valor posible. ¿De acuerdo? Que le podemos dar a los números flotantes. Entonces, por ejemplo, si asignamos A con float no es un número, entonces decimos cuál es el tipo de A, es flotante. ¿De acuerdo? Entonces es interesante porque podemos dar resultados que no son números sin necesidad de ser como pues bueno, algunas aplicaciones van a ver que son útiles. Bueno, si yo multiplico cero por infinito, también me da un número, algo que no es un número. Y si multiplico uno por infinito, pues me va a dar el infinito. ¿De acuerdo? Pues cualquier número que multiplique por infinito me da infinito. Bien. Bueno, sigue el tipo de dato bool, de booleano. Este tiene solo dos valores, verdadero, true, y falso, false. Para sirve como resultado para comparaciones. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una comparación de igualdad, colocamos dos iguales seguidos. En este caso, como 5 no es igual que 7, entonces da falso. En este caso, diferente es admiración igual. En este caso, como 5 es diferente de 7, pues nos da verdadero. Menor que 8 es menor que 12, da verdadero. Mayor que 12 es mayor que 7, da verdadero. Este es menor o igual. Observen que a diferencia de este que era estrictamente menor. Entonces, cuando son iguales, en este caso sí da verdadero. Y mayor o igual que. Aquí en este caso, pues da falso. Bien, también podemos hacer unas operaciones lógicas. Aquí tenemos algunos operadores lógicos. Por ejemplo, esta es la tablita, ¿verdad? Tenemos aquí valores para A, valores para B y vamos a ver cómo se comporta este. Este es la misma AND, o sea, el I, o sea, A y B. O sea, solamente es verdadero si A y B son verdaderos. Entonces, en este caso aquí es verdadero y pues en el resto, como hay algún falso, entonces serán falsos. Esta rayita vertical es la OR. Esta es A o B, o sea, es verdadero si A es verdadero o B es verdadero. O sea, con cualquiera de las dos que tenga un verdadero, pues en estos tres casos es verdadero. Pero en este que ambas son falsos, entonces aquí nos da falso. Esta es la XOR. Observen que este gorrito en Python es XOR, ¿ok? Listo, entonces en el XOR pues es verdadero si son diferentes. Entonces en este caso son diferentes, aquí son diferentes, A y B, o sea, estos son verdaderos. Aquí A y B son iguales y aquí A y B son iguales, por lo tanto dan falso en estos dos. Y el último que es la negación de A, pues A aquí es verdadero, verdadero, falso, falso, pues será falso, falso, verdadero, verdadero. Eso. Hay otra forma, entonces, este de aquí, para estos casos booleanos, se puede intercambiar por AND y este garabatico en línea vertical, que es la que está en el teclado, ¿de acuerdo? Esta línea vertical que está en el teclado, esa se puede intercambiar por OR. ¿Ok? Bien, ¿qué más hacen? ¿Qué más? Ah, bueno, entonces aquí, por ejemplo, ya podemos combinar varias operaciones. Entonces, si 5 es igual a 7 y 7 es menor que 12, entonces, bueno, claro que usualmente uno colocará variables, ¿no? Entonces, en vez de 7 será la variable A. Y entonces ahí puede mirar alguna serie de características o algunas cosas. Este simplemente es un ejemplo muy sencillo para, para pues ver qué resultado nos da esto. Entonces en este caso 5 como no es igual que 7 aquí da falso. And, colocamos aquí and, observe que podemos colocar a este garabato, el ampersand o este. Entonces aquí sería 7 si es menor que 12, entonces nos da verdadero y falso and verdadero. Recuerden que para que sea verdadero tienen que ser ambas verdaderas, como este es, aquí hay un falso, entonces nos da falso. Bueno, y ahí ustedes podrán revisar ya en detalle el resto de las operaciones lógicas. Ok, la comparación se puede hacer entre diferentes tipos. Entonces, por ejemplo,
Acá tenemos un 3 flotante y un 3 entero y podemos compararlos y efectivamente son iguales. Un cero entero, un cero flotante nos dice que son iguales. Observe este, aquí tenemos un cero entero y bueno, este no es cero, ¿no? Porque tiene aquí varios ceros y ahí hay un uno, entonces como no es un cero, pues da falso, ¿de acuerdo? ¿Cuántos ceros podemos poner? Entonces miren, aquí tenemos 323 ceros después del puntico. Bueno, y eso no es igual que cero. Pero si colocamos 324 ceros, ahí sí es igual que cero. Ok, entonces este es como el punto de corte. Ya demasiados ceros, ya él sí lo considera cero. Ok, bien, eso es por la representación que vimos de los flotantes, ¿no? Que tiene sus limitaciones. Ok, ahora también podemos cambiar de formato. El falso, si se convierte en un entero, nos da cero. El falso, si lo convertimos a flotante, nos da 0.0. El verdadero, si lo convertimos a entero, nos da uno. Y si lo convertimos a flotante, 1.0. Bueno, se pueden hacer operaciones aritméticas, como ya sabemos los números, entonces por ejemplo aquí sería uno más cero nos da uno, uno por cero nos da cero, 3 más uno nos da cuatro, 4 por cero nos da cero. ¿De acuerdo? Entonces, son como las conversiones. Bien, también podemos convertir números a booleanos, ¿no? Pero pues básicamente siempre todos son verdaderos con excepción de los ceros. El cero lo convierte a falso y el resto de números los convierte a verdadero. Ok, vamos entonces ahora a ver algunas funciones que tiene Python. Estas que vamos a empezar acá son propias de Python, no hay que importar ninguna librería. Entonces son valor absoluto, máximo, mínimo, potencia, que es la misma que ya habíamos visto, y redondear. Por ejemplo, si vamos a utilizar máximo, bueno, si yo coloco la palabra max aquí directamente sobre Python, él me dice que eso es una función. Entonces, pues yo puedo calcular el máximo entre 2 y 3. Entonces me dice, eso es 3. Pero máximo no es una palabra reservada de Python. Entonces yo le puedo yo la puedo usar como una variable. Hombre, eso no es, la idea no es eso, ¿no? La idea es que si vamos a almacenar una variable, por ejemplo, que sea en la máxima temperatura que hayamos medido o algo así, utilicemos otra variable para no usar esta. Pero pues aquí lo hago como para ilustrar qué sucede si hacen eso. Entonces si asignamos max con 5 y después vamos a volver a llamar máximo entre 3 y 4, pues él va a generar un error. Porque él dice que 5 no es una función, porque él piensa que aquí pues máximo si era una función y los parámetros eran 3 4, pero ahora máximo vale 5 y 5 ya no es una función. Ok, entonces no podemos llamarla. Otra cosa, podemos por ejemplo hacer mínimo no solo entre números enteros o números flotantes, sino por ejemplo entre valores booleanos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que falso corresponde al cero, verdadero corresponde al uno, entonces el mínimo entre estos dos pues va a ser falso. Listo. Esta funcióncita tendrá más sentido cuando veamos arreglos. Vamos ahora a mirar librerías matemáticas. Entonces, para poder utilizar esa librería de matemática usamos import math. ¿De acuerdo? Y después, como pues tiene un montón de funciones, entonces pues podemos llamar help math. Y entonces nos va a salir la descripción. ¿Ok? Entonces al principio pues todas las que empiezan por A, que son las funciones trigonométricas inversas. Esta es la función techo. Otra vez las trigonométricas. Esta convierte radianes a grados. Bueno, allá ustedes ya podrán revisar con detalle cada una de esas funciones. Estas tres que están aquí devuelven booleanos. Cada vez que empieza por is alguna función quiere decir que el resultado va a ser un booleano. Entonces nos da verdadero si el número de x es finito, si no va falso. Aquí sería al revés y este sería que si es un non a number, no es un número. Perfecto. Bien, luego el funciones logarítmicas, bueno,
ya ustedes tendrán tiempo para revisar cada una de estas funciones y ensayarlas. Aquí al final también tenemos unas constantes. Bueno, básicamente la e y pi. Y tenemos también la constante de infinito y que no es un número. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo llamo la librería math con pi, entonces me da 3.14. Math.inf es lo mismo que float.inf. Entonces, si yo comparo, si efectivamente me dice que son iguales las dos. Ok. Por ejemplo, quiero colocar el logaritmo en base 2, entonces de 64. Entonces aquí está 64 y después coloco la base. Entonces ahí ya me da 6. Quiero llamar la función techo de pi. Entonces me da 4, que es el entero mayor a, a pi. Pero si llamo la función techo de menos pi, pues me da menos 3 porque es el entero mayor que pi, menos 3 es mayor que menos pi. Entonces ahí tenemos. Listo, perfecto. Vamos a continuar con la librería random. Al igual que la librería math, también tenemos que llamarla con import. Entonces podemos escribir algo así como import random. Y podemos mirar help random. Pero a diferencia de math, el help de random es pues mucho más completo, ¿no? Aquí, por ejemplo, empezamos a darnos cuenta que Python trabaja el paradigma de orientado a objetos. Entonces podemos trabajar random, una clase. Aquí observen que random con mayúscula es una clase y con minúscula es la librería. ¿Ok? Entonces dentro de la librería tenemos una clase con el mismo nombre pero que empieza con mayúscula. Usualmente las clases empiezan con la primera letra en mayúscula. Ok. Bien, y tenemos aquí muchos métodos. Ah, una cosita. Cuando se importa random, él automáticamente crea la clase y crea una semilla. Esa semilla es la que utiliza para generar los números. Si uno no quiere que él genere la semilla, uno le puede dar la semilla y de esa forma uno puede controlar mejor los números que se van a crear de manera aleatoria. Bueno, pseudo aleatoria, porque pues si se conoce uno la semilla, puede uno saber cuál es el número que se va a generar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en random, aquí hay unas rutinas, unos métodos que tienen dos rayitas al inicio y dos rayitas al final. Estos métodos con estas dos rayitas son internos de la clase, entonces por eso no es conveniente utilizarlos a menos de que ustedes ya sean unos duros y conozcan pues exactamente qué es lo que quieren hacer. También todos los métodos que se definen dentro de la clase tienen self, que se refiere a que él conoce a qué clase es la que, perdón, a qué instancia de la clase es a la que se va a trabajar. Bueno, y bien, aquí ya empiezan los métodos que no tienen dos rayitas. Nosotros vamos a empezar con este, randint. Sí, efectivamente, empezamos con randint. Lo que hace randint básicamente es generar un número aleatorio, en este caso entre 2 y 8, incluido el 8. ¿Ok? Aquí llame una de randint, dio 7, otra vez dio 8. Ahora, por ejemplo, hay otro que es rand range. También tiene un rango entre 2 y 8, pero esta vez no incluye el 8. Y aquí uno le puede decir en saltos de cuánto. Entonces, por ejemplo, iría de saltos de 2. Entonces, solo daría el número 2, 4 o 6. ¿De acuerdo? Serían los únicos tres números. Random Uniform, ese permite dar números de punto flotante, tipo float, en este intervalo, entre 2 y 8. Aquí pues como se puede aproximar, podría llegar a ser 8. Bueno, sí, con las aproximaciones. Random, este me permite generar un número flotante entre 0 y 1. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este. Aquí generé dos números de tipo flotante con uniform y el primero lo guardé en la variable x1 y el siguiente en la variable x2, que lo vamos a usar para la siguiente. Def es la forma para definir funciones. Entonces voy a definir aquí la función años luz a metros. Todo este es el nombre de la función.
Entre paréntesis van los parámetros, en este caso solo hay uno, y coloco dos puntos. Después de los dos puntos va ya el cuerpo de la función. El cuerpo de la función tiene un tabulador o pues usualmente son cuatro espacios. Eso me permite indicar hasta dónde va. Observen que la tabulación llega hasta esta instrucción, entonces todo esto es el cuerpo de la función. Bien, lo primero que hice fue colocar un comentario. Este entre triple comilla doble es el comentario. Pues aquí usualmente uno describe de qué trata la función. Es una buena política hacer eso. Pero es opcional, ¿no? No es obligatorio. Luego aquí ya coloco las instrucciones que voy a realizar. En este caso la instrucción es muy sencilla porque tomo el x, que es la variable, la multiplico por esta constante y me da la distancia ya en metros. ¿Ok? Y retorno y. Se hubiera podido colocar directamente esta operación aquí donde está y, ¿de acuerdo? Si no, pues bueno, ya hay muchas formas de resolver. Y después lo que hice fue escribir, observen que escribí años luz, pero sin X, o sea, él no sabe todavía a qué debe colocar, sino simplemente años luz. Y le preguntamos, ¿qué es esto? Y él dice, años luz es una función, ¿de acuerdo? Bueno, sí, es una función y usted tendría que darle un valor para poder llamarla. Entonces, pues escribimos nuestra constante, que es la distancia en años luz a Sirius, que es la estrella que más brilla. Son 8 años luz. Es decir, que la luz demora 8 años en llegar allá. Es decir, que no vemos, cuando vemos esa estrella, no estamos viendo qué pasó o la luz que emitió hace 8 años, esa estrella. O sea, estamos viendo el pasado de la estrella. Ok, y entonces llamamos ahora sí nuestra funcioncita, recuerden que se llama años luz a metros, y colocamos nuestra constante, distancia Sirius años luz. Y efectivamente la convierte a metros y dice que son 8 por 10 a la 16 metros, o sea, un 8 y 16 ceros, lo que la distancia en metros. Bueno, ok. Vamos entonces también a conocer el if, else, if, else. Bueno, las sentencias if en Python tienen dos formas de ser usadas. La primera es esta forma declarativa que básicamente dice y va a ser igual a x1. x1, pues recuerdan que fue nuestra variable random que definimos aquí. Entonces x1 vale menos 8 y x2 7. Bueno, menos 8 punto algo y 7 punto algo. Ok, entonces llévale x1 si x1 es mayor que 0. ¿X1 es mayor que 0? No, no es mayor que 0. Entonces, como no es mayor que 0, entonces viene aquí. Si no es mayor que 0, que es else, entonces toma menos x1. Entonces sería menos 8 punto algo. O sea, básicamente esta función lo que hace es sacar el valor absoluto. ¿De acuerdo? Y entonces escribimos aquí el valor de y efectivamente escribe menos x1. Ok. Eh, bien, esa es la forma declarativa que devuelve un valor el if. Pero tenemos otra forma imperativa en la que en vez de devolver un valor lo que permite es escribir un programita internamente. Entonces empezamos con if, luego viene la condición. Observen que aquí la condición estaba en la mitad, o sea, primero la primera respuesta positiva, después el if, la condición, después else y el otro valor. Aquí es if, la condición, entonces en este caso debe ser un booleano, al igual que acá. Ya sabemos que el mayor queda un booleano. Y dos punticos, empieza nuestro bloque. Aquí en nuestro bloque podemos escribir las sentencias que nosotros ya sabemos colocar. Entonces en este caso estamos asignando la variable máximo con x1 porque es mayor y mínimo con x2 porque es el menor. Pero si no fuera así, en caso de que no, entonces máximo sería x2 y mínimo sería x1. Y listo. Entonces ahora imprimimos máximo, que es 7, y mínimo menos 8. ¿Ok? Esas serían como las condiciones. Observen que aquí como hay dos variables,
todavía no sabemos cómo implementar dos variables en una sentencia declarativa. Eso lo veremos más adelante. Por eso, entonces nos toca trabajar con una sentencia imperativa. A veces, cuando uno está empezando, es como más fácil pensar de esta manera, con forma imperativa, ¿sí? Todo está un poquito más separado. Pero pues esta parte pues permite hacer programas más sencillos y después cuando se utilicen coprocesadores matemáticos o FPGAs para acelerar los programas, entonces estos pueden ser optimizados de una mejor forma. Bien. Bien, vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Aquí hay una rutina que se llama ejercicio 1, definición rutina. Esta sí tiene dos parámetros, X y Y. Y aquí observen que dos punticos, luego viene este bloquecito, hasta aquí hasta return. Luego tenemos una sentencia if, nuestra condición. Si x es menor que 4 hace esto. Si no, observen que este está, el mismo tabulador está aquí en else. Entonces si no, entonces hace todo esto. Y cuando termina el if, entonces realiza el return. Bueno, ¿y qué es esto? Entonces aquí hay otro if que mira y, si y es menor que 3 ejecuta esto, si no es menor que 3 pero si es menor que 6 entonces ejecuta esto. Si no era menor que 6 entonces, pero si es menor que 9 entonces ejecuta esto. Y si no fue ninguna de las anteriores, realiza esta operación. Ok, de manera similar tenemos aquí en el otro else. Entonces, por ejemplo, hagamos aquí, tenemos 7,3. Entonces, cuando yo llamo la función ejercicio 1, entre paréntesis 7,3, entonces llama ejercicio 1, x vale 7 y y vale 3. Como x es 7, no es menor que 4, entonces viene aquí al else. Y ahora miramos y. Si y es, ¿cuánto dijimos? 3. ¿Y es menor que 3? No, no es menor que 3. Entonces miramos la siguiente. ¿Y es menor que 6? Sí, sí es menor que 6. Entonces ejecuta esta y después de que termine este, sale al final de este else. Y entonces lo que viene al final es el retorno. Entonces retorna ya z. ¿Ok? Listo, entonces en este caso, ¿qué es? Sería 3 por x vale 7, entonces 7 por 3, 21, más y que es 3, entonces sería 24, y el resultado efectivamente es 24. Ok, van a hacer entonces el siguiente ejercicio. Tienen aquí estos valores, por favor, paran el video ahorita y anotan esta tablita. X, estos valores para X, estos valores para y van a calcular el valor de Z. Luego entonces yo muestro aquí el programita, no sé si alcanza a salir todo, sí, si alcanza a salir todo. Y ustedes entonces con esos valores para cada valor de X lo reemplazan y reemplazan Y, miran qué valor es y revisan. Y paran el video aquí, hacen los cálculos y comparan después con el resultado. Ok, imagino que ya terminaron. Entonces, aquí el resultado les debió haber dado para 1, 1, les debió haber dado 3, para 1, 4, les debió haber dado 6, para 5, 7, 36 y para 5, 10, 15. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura while. Pues que ustedes ya deben saber porque pues ya después de un año de programación ya seguramente lo han visto en C, en Java, pues la idea es la misma. Básicamente es que en la estructura while, pues comienza con la palabra while, después viene un booleano, en este caso el booleano lo obtenemos con la comparación de dos variables y luego dos puntos. Después comienza el bloque, este va a ser nuestro bloque y el bloque se mantiene mientras esté esta sangría. ¿De acuerdo? Al terminar la sangría, entonces termina nuestro bloque. Esa es la estructura while que tenemos. Bien, veamos de todas formas el ejemplito aquí que hice. La idea es que el computador debe adivinar un número secreto. Entonces el número secreto lo coloqué aquí en la
variable secreto. El número que adivina el computador, pues utilicé la función randint entre 0 y 9. Acuérdense que este incluye también el 9 y se coloca en la adivina. Bueno, aquí imprimimos el valor que está adivinando. Luego hacemos un ciclo. Entonces, si el número no es, entonces aquí empieza el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces vuelve a adivinar otro número y imprime que se adivina. Pero si el número sí era, entonces no ejecuta el ciclo y pasa directamente acá, ¿de acuerdo? Ok. Bien, entonces observemos cómo se ejecuta. Aquí entonces él la primera vez asumió que era un 4. Entonces como no era el número, entonces entra en el ciclo y vuelve otra vez a preguntar otro número. Entonces asumió el 0, repite, lo imprime y repite. Después 8, 0, hasta que por fin encontró el número secreto que era 7. ¿Ok? Entonces, cuando termine el ciclo, imprime adivinó y fin del juego. Ok, bien, este juego es fácil porque él siempre va a adivinar el número, ¿no? Se demora más, se demora menos. Entonces, ahora le voy a poner una trampita. Le voy a poner una trampita y le digo que si hay un número que si lo dice, pierde. ¿De acuerdo? Entonces él debe adivinar el 7, pero si dice el 5, pierde. Este lo vamos a ver, a usar este ejercicio para mirar la estructura while, break, else. De pronto ustedes conocen el else, que lo vimos en la estructura if, pero con while creo que no es usual tener un else. Básicamente el else se ejecuta cuando termina el while a las buenas. Pero si termina el while a las malas, entonces no ejecuta el else. Y eso pues nos va a servir aquí. ¿Ok? ¿A qué me refiero con terminar el while a las malas? Bueno, una forma es con break. ¿De acuerdo? Entonces el break, cuando llega la instrucción break, él rompe la estructura while y sale después del else. Perfecto. O sea, aquí donde dice fin del juego. Pero si termina a las buenas, entonces hace el else y imprime ahí no, que era lo que estábamos viendo. Entonces, ¿cómo vamos a usar este break para nuestro perdió? Entonces, la idea cuál es? Bueno, lo mismo que hicimos antes, él adivina un número, lo imprime, después si el número no es, hace el ciclo, entonces imagina otro número, lo imprime y aquí dice, si el número que adivinó es igual al de la trampa, entonces imprima perdió y interrumpe. Y entonces sale aquí al final. Pero si no, entonces, si no perdió, entonces continúa el ciclo. Y en caso de que se adivine, pues entonces te sale por este lado y entonces va por la estructura else. Entonces veamos este. Aquí estuvo bien, pero encontró primero el 5, efectivamente perdió y salió a fin de juego y no escribió, adivinó. Perfecto. Este es el mismo código que está antes, sino que pues lo volví a ejecutar para que colocar otros valores. Y aquí en este caso, entonces, bueno, ahí no 3 3 3 3 terminó con 7. Entonces aquí sí encontró el número secreto, entonces sale por acá por el while. Entonces como sale a las buenas, ejecuta el else y es adivino. Perfecto. Y después sí, fin del juego. Ok, pero pues en este caso no necesitamos el else, podemos utilizar simplemente con break para hacer efectivamente lo mismo. Ok, ya hay muchas formas de hacer lo mismo. Entonces, en este caso vamos a usar una estructura while true. Entonces, observen que él mantiene el while, va a quedar siempre en la estructura while. Recuerden que aquí después del while, aquí siempre es un booleano. Aquí nuestro booleano es true, o sea que este ciclo es infinito. Cuando ponemos true, el ciclo nunca va a parar. Y entonces, ¿cómo salimos con el del while? Pues con un break. Entonces, primero vamos a colocar, bueno, aquí adivina nuestro número, imprime el número, y si el número era el que tenía correcto, entonces dice print adivinó y break. Si el número no era, entonces dice, si cayó en la trampa, entonces dice print perdió y break. Pero si no es ninguno de los dos, entonces vuelve a ejecutar el ciclo y se queda ahí
hasta que saldrá por alguno de los dos. O sea, cuando uno coloca while true no tiene sentido colocar else porque siempre va a terminar a las malas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí llegó a 5, entonces perdió. En este caso es el mismo código aquí abajo, entonces llegó a 7, adivinó. Perfecto. También existe la estructura while continue. Entonces, en este caso, pues vamos a ilustrar pues, el juego. Vamos a suponer que el número que nosotros pensamos es impar, la trampa es impar, entonces no tiene sentido decir números pares. Entonces, él adivina un número, pero si el número es par, recuerden que este módulo es el residuo. Entonces, cuando yo cojo adivina y lo divido entre 2, miro el residuo. Si el número es par, el residuo debe ser cero. Si es impar, el residuo es uno. Entonces, cuando el residuo sea par, yo le digo, el número par no vale. ¿De acuerdo? Y entonces le doy la cláusula continue. El continue vuelve otra vez aquí a while y no mira nada de lo que está a continuación. ¿De acuerdo? Bien, ahí ya es. Entonces, por ejemplo, aquí le tengo una sentencia que es imprima, vuelve a intentar. Entonces no le escribe esto, porque pues ya le colocó este mensaje. ¿Ok? Pero pues si no fue eso, entonces revisa si adivinó el número, imprima, adivinó y break. Listo, fin del juego. Si no fue este, entonces revisa si es trampa. Y si es trampa, pues le dice perdió y break, fin del juego. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver, entonces por ejemplo, si es un número par, le dice número pares no valen. Si es 9, entonces como no era, entonces vuelve a intentar. Entonces aquí como es el 9, pues no ejecuta ninguna de las tres y vuelve a intentar y repite. ¿Ok? Y así hasta que, bueno, con los pares le dicen números pares no vale, con los impares vuelve a intentar a menos de que llegue al 5. Y cuando dice 5, este perdió. Bueno, y listo, esa es la idea. ¿Ok? Bien, quedo pendiente entonces si tienen alguna duda para que me escriban.